Te adoramos, Señor. Nuestra vida entera rendida ante ti, Señor. Sean abiertos los ojos de los ciegos. Danos entendimiento, Señor, y revelación. Tu palabra, Señor, toque nuestras vidas. Que nos lleves al lugar de bendición, al lugar, Señor, de tu presencia. Que tu mano nos sostenga, tu mano nos levante. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por toda la iglesia, los que estamos reunidos hoy, los que se reúnen cada día, cada reunión de la semana, Señor. Tu presencia esté con ellos, sean abiertos los caminos, tu mano los sostenga, tu espíritu los envuelva, sean prosperados en todo lo que hagan, en todo lo que tocan, Señor. Tu presencia nos esté rodeando, se ha quitado del medio, Señor, lo que oprime, lo que divide, se ha quitado del medio, Señor, todo engaño del mal y de las tinieblas, toda perturbación, todo espíritu del mal, enviado con planes, Señor, de perturbación en nuestras vidas, se ha cortado, se ha quitado, y tu nombre resplandezca. A ti sea, Señor, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tome asiento, por favor. En esta semana estuvimos hablando, y hoy quiero retomar el mismo tema, haciendo una síntesis de todo lo hablado, o algunas cosas también que quedaron colgadas. Estuvimos hablando acerca de José. ¿Por qué el tema de José? José, el del Antiguo Testamento, no el padre, bueno, no el padre nominal, el padre legal de Jesús, sino José, el hijo de Jacob, el que fue vendido como esclavo. Si usted conoce la Biblia, si leyó las historias, sabe de quién estoy hablando. Igualmente ahora voy a tomarme un buen rato para leer bastante respecto de este muchacho. ¿Por qué la historia de José? ¿Por qué la vida de José? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de dificultad, estamos envueltos en un clima a nuestro alrededor que por todas las áreas nos quiere llevar al desánimo, nos quiere llevar a la depresión, nos quiere llevar al bajón, al bajoneo, al sentirnos mal. Estamos viendo tiempos a nuestro alrededor donde desde todas las áreas de lo social, lo económico, lo moral, todo está en crisis, todo está como roto, hay una perturbación generalizada a nuestro alrededor. Y según el lugar que nosotros le demos, según el lugar que nosotros le querramos dar a esas cosas, también impacta sobre nuestras vidas. Yo recuerdo en distintas épocas a lo largo de los años, como siempre les cuento, la iglesia o el evangelio tiene modas. Y entonces con esas modas que siempre hablo, también ha habido cambios de pensamiento, cambios de visión respecto a las cosas que Dios hace o cómo es que Dios se mueve. Y recuerdo unas épocas donde se enseñaba mal, pero se enseñaba que un hijo de Dios, un cristiano, no puede tener problemas. Yo fui formado más o menos en esa época, justamente. En esos años fue donde di mis primeros pasos en el Señor, cuando conocí al Señor. Y estábamos en un mover donde si usted tenía problemas, se lo tenía que aguantar y nadie tenía que saber que usted tenía un problema. Porque el cristiano no puede tener problemas. Si usted estaba en crisis, si tenía alguna situación en su casa, si había habido alguna discusión en la familia, si tiene un problema económico, si está enfermo, si está angustiado, si está bajón, qué sé yo, nadie lo podía saber. Y le estoy hablando mucho más que nada, no solamente del cristiano en general, sino ni que hablar si usted es un ministro. Entonces, en el momento de subir al púlpito, estando detrás del púlpito, todo tiene que ser, todo alegría, todo bien, todo happy. Porque Dios es alegría, Dios es bendición, todo eso es verdad. Pero se nos llegaba prácticamente, se llegaba al punto de hacernos actuar. Entonces, si uno estaba mal, tenía que poner cara de que estaba bien. ¿Sabe que viví en esa época viví situaciones dolorosas? Hasta recuerdo un velorio en esa época de una familia ministerial, donde había muerto una persona de la familia, y hacían lo que sea con tal de disimular el dolor. Se reían,
estaban alegres todo el tiempo, pero se veían que estaban destruidos, porque había sido una situación traumática la muerte de esta persona. Todo eso nos lleva esta religiosidad. La religiosidad no solamente es la que nos habla del pecado y de la prohibición, del vestir determinadas ropas. La religiosidad no es solamente el hablar un poquito extraño, el usar palabras bíblicas. Religiosidad no es solamente estar con la Biblia bajo el brazo. Venía para acá esta mañana temprano y no recuerdo por dónde era, porque calle, pero todavía cerca de mi casa, cruzo un muchacho y le digo a Moisés que estaba conmigo, ahí va un Christianator, hermano. Porque se le notaba, de espalda, ni lo ves, de espalda se le notaba el evangelio al tipo. Toda la pinta con saco, corbata, como yo, ¿Me gusta mi corbata? La religiosidad destruye la relación que nosotros podemos tener con el Señor. Y en esa época la religiosidad nos llevaba a vivir una vida de falsedad. No es cierto que el cristiano no pueda tener problemas. No es cierto que uno no pueda estar bajoneado. No es cierto que uno no pueda incluso estar deprimido. Ojo, hasta ahí llego. Porque el tratamiento del cristiano en la depresión es para tomarlo de las orejas y sacarlo del medio. No permitir que afecte nuestras vidas. Pero sí es cierto que puede llegar y nos puede perturbar. Sí es cierto que puede influir en nosotros. Hay un montón de historias, un montón de pasajes que yo les podría mencionar sobre ese tema, del cual no quiero irme para no salirme del foco, pero, por ejemplo, les cuento una situación. En Primera de Reyes, capítulo 19, nos habla del profeta Elías, un hombre que era el Superman del pueblo de Dios. Dice la Biblia que no había otro como él. Era tremendo, incluso tremendo en carácter, o sea que era un tipo de carácter fuerte, un tipo de carácter bastante complicado, que no tenía problema, no le hacía miramiento a empezar a echar maldición y fuego a quien fuera, porque sabía de la autoridad de Dios que estaba en él. Un hombre que en un momento se enfrentó con sus manos y mató con sus manos a 800 falsos profetas. O sea, le estoy hablando no de que invocó y se murieron, sino que a cuchillo empezó a matar y mató a 800 falsos profetas. Un tipo complicado. No era uno de esos que uno se quiere encontrar en la calle, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente luego de esa situación, después de ese momento, entró en un estado de depresión, entró en un estado de bajón espiritual, que llegó a decirle a Dios y le dijo a Dios directamente, mejor sería matarme. ¿Para qué quiero seguir viviendo? Los que están a mi alrededor están buscando mi vida. O sea, la relación con el bajón y con el conflicto es algo que el cristiano puede enfrentar y debe saber enfrentar. Dice, poneme, Matías, por favor, Juan 16:33, un versículo que a lo largo de estos días lo hemos mencionado varias veces en estas últimas semanas, para que sea de testimonio, para que sea de ejemplo, para que sepamos que en realidad sí puede haber problemas, pero que hay un condicional y hay algo que cambia esa relación con los problemas. Dice, lo está leyendo a mi espalda, dice en la segunda parte, en el mundo tendrán aflicción. Lo que está diciendo es una palabra, no es una posibilidad. No dice, bueno, tal vez les pase. No está diciendo, en una de esas. Le está diciendo algo que les va a pasar. Escúcheme, le va a pasar. Le va a pasar. Le va a pasar. Recuerdo una vez hace muchos años atrás, muchos años atrás, yo era pastor de jóvenes en esa época y había algunos que estaban empezando a desarrollarse en el ministerio. Había un jovencito que estaba empezando a predicar. Recién se empezaba a mover, después terminó siendo evangelista, hoy es pastor de una iglesia muy grande en una ciudad cercana a nuestro alrededor. Era un jovencito, tenía 20 años, 21 años aproximadamente, y empezaba a predicar. Y estaba hablando en el frente, muy enérgico, muy efusivo, y en un momento dice, a mí no me vengan a hablar de las pruebas y el desierto, a mí no me vengan a decir que el que está con Dios puede tener problemas, el que está con Dios es victoria, bla, 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 bla. Entonces yo lo dejé, que hable, que predique, que termine, que siga, que se haga todo lo que tenía que hacer. Y al final de la reunión lo agarré y le dije, escúchame, Fede, vos hasta ahora no tuviste ningún problema, porque sos un pichón.
¿Qué problema puedes tener a los 20 años? Pero si no los tuviste todavía, los vas a tener. No, no me digas así, me estás maldiciendo. No, no te estoy maldiciendo. Juan 16:1. No te estoy maldiciendo, te estoy advirtiendo. Porque Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que no tropiecen. O sea, ¿qué significa para que no tropiece? Para que usted tenga un plan B. Que cuando el problema le venga, esté preparado y no piense que Dios se olvidó. Cuando el problema llegue, no se vaya corriendo de la iglesia porque recibió un evangelio distorsionado que le dice, no puede tener problemas. Y si los tiene, Dios no está. Y si los tiene, estás en pecado. Ah, me falta una. Si los tiene, no tiene fe. Esas son las tres opciones que se le daba cuando te dan problemas. Dios no está con vos, estás en pecado o no tenés fe. Y no es ninguna de las tres. Es simplemente que estamos pasando un tiempo de proceso de Dios. Los que empiezan el nivel 3 de la escuela de ministerio, que todavía no, ninguno de ustedes creo que lo ha hecho, o algunos sí, perdón, empieza el nivel 3 hablando todo el tiempo luego apunta hacia el propósito del ministerio, pero empieza hablando del proceso de transformación, del proceso donde Dios nos moldea. Escúcheme, Dios tiene para nosotros un camino de éxito y de bendición, pero para eso Dios tiene que darnos forma. Dios tiene que pulir, lijar, cortar, acomodar, romper. Dios tiene que darnos forma. Porque nosotros hemos sido formados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos el reflejo de la gloria de Dios en Jesucristo. Somos herencia de Dios. Pero nuestra vida, como dice Pedro cuando le dice al Señor, Señor, no me laves, no me laves vos a mí, yo te lavo a vos. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, entonces bañame completo de la cabeza a los pies. Y Jesús le contesta, esto es Juan capítulo 13, Jesús le contesta y le dice, no. Los que ya están lavados, solamente necesita que se les sean limpiados sus pies de las impurezas que se van acumulando día tras día. Hemos sido creados a la imagen de Dios, pero la vida nos fue pegando un montón de cosas que no son las cosas que Dios quiere o las cosas que Dios pensó para nosotros. Por eso tenemos que ser moldeados. A este proceso, a este moldeo, es lo que la Biblia llama precisamente la prueba. Y la prueba siempre produce, en el versículo anterior pone, el 33, la prueba siempre produce aflicción. ¿Por qué produce aflicción? Porque ¿a quién le gusta ser probado? ¿A quién le gusta tener un problema? ¿A quién le gusta que le vaya mal? ¿A quién le gusta que algo no salga como lo tenía pensado, esperado? No es agradable. Así es la historia de José, así comienza la vida de él, de este muchacho. Génesis capítulo 37 empieza a hablar de él, y voy a leer varios versículos, para que nosotros estemos advertidos en estos tiempos que vivimos y sepamos enfrentar los tiempos que vivimos, entendiendo que aunque en el mundo haya crisis, si usted se para de forma correcta en el mundo, la crisis no le va a afectar. Ojo, crisis es una cosa, aflicción es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? La crisis es global y sucede. Aflicción es lo que toca su corazón. Puede no estar en medio de la crisis y sí puede estar al mismo tiempo en aflicción. ¿Me entiende la diferencia? Capítulo 37 de Génesis, versículo 1. Voy a tirar algunos pasajes y después algunos versículos sueltos también. Perdónenme por mi voz todavía. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Un muchachito de 17 años, creído porque su padre lo amaba más que a sus hermanos, agrandado y fanfarrón el borrego, porque resultó ser, ¿saben cuántos hermanos tenía? ¿Conoce? ¿Sabe? A ver, voy a hacer una prueba bíblica, un examen bíblico. Casi. Bueno, a ver, espera, 35, 42, 24. Tira número total, parece el bingo. Aquí. A ver, última opción. Al momento de la historia, él ya tenía un hermano menor. Al momento de la historia tenía 11 hermanos, varones. También tenía hermanas, mujeres, pero 11 hermanos varones, aparentemente una hermana mujer, puede ser que hubiera más, pero la Biblia no la menciona. O sea que en total tenía, contada a Dina, la hermana mujer, en total tenía 12 hermanos. Pero te digo que lo que siempre se dice, no se cuenta la hermana, así que en realidad lo que la Biblia siempre dice que tenía 11 hermanos, porque los 11, estos fueron los 12 con él, fueron los cabezas de las tribus de Israel y fueron los que después se convirtieron en los patriarcas de la historia. Imagínense una historia de un muchachito que tenga 11 hermanos, al cual el papá lo ponía en alto, lo exaltaba, lo elogiaba delante de los demás, le daba las mejores cosas, le compraba los mejores regalos, tenía la mejor ropa. ¿Se imagina un poquito la situación? ¿Cómo se sentirían los demás hermanos? ¿Piensa un poquito? ¿Se da una idea? Más o menos, ¿no? ¿Cómo se sentiría él? Él era el príncipe, él era el mimado de la casa, él era el que tenía todas las cosas. Así era José. Era un chico que gracias a la manera en que su padre lo trató, era soberbio, agrandado, fanfarrón, creído, o sea, un repugnante, ¿qué le vamos a decir? Así nomás. Alguien con quien usted no quisiera tenerlo de amigo. No quisiera tener una relación con él, porque se ponía por encima de todas las cosas. Y en los versículos que yo le voy a leer ahora se muestra justamente eso. O sea, no era extraño que diga que los hermanos no lo querían. El tipo buscaba para que no lo quisieran. Andaba todo el tiempo pavoneándose y seguro, como dice el texto, es eso lo anterior, el versículo 3. En el versículo 3 dice, amaba a Israel, Israel es el nombre del padre, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabe lo que haría este tipo con esa túnica de diversos colores? Se la andaría mostrando a todos los demás, y mirá lo que me dio papá. Una típica de hermanos, mirá lo que tengo y no te doy. ¿No? ¿Cuántos son hermanos mayores acá? Lo que a mí me dio, vos no. ¿Cuántos son hermanos mayores? Y bueno, menor, por eso hablo de los mayores. Menor consentida. Acá tenemos una Josefa, mire. ¿Quién más? ¿Vos sos la menor? ¿También igual? Otra. ¿Vos sos el mayor? ¿Te hizo uno de tus hermanos algo de eso? Un muchacho que era... ¿Vos tenés hermanos? No. Entonces podemos entender cómo se sentían los hermanos de José. La cuestión es que ya empezando sus 17 años, con razón o con motivo, este Josecito era aborrecido por los demás. Versículo 4, 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?
Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Recuerda estas dos cosas. Primero, ya era aborrecido. Segundo, teniendo solamente 17 años, ya era víctima de tener envidia, de que los demás lo envidien a él. Estas situaciones que él cuenta son las que lo hicieron pensar, y sus padres vieron que él se creía que estaba por encima de los demás, era superior. Y paréntesis, este sueño que él tenía, ¿usted qué piensa? ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Era profético? ¿Conoce la historia al final de la historia de José? ¿Era profético este sueño? Fue profético. El sueño simplemente estaba mostrando el lugar en el cual Dios lo iba a poner, a donde Dios lo iba a llevar. El sueño solamente le estaba diciendo que realmente en un momento José iba a estar por encima. Él se convirtió, mire, es como si hoy fuera, el día de hoy, el secretario de Estado de Estados Unidos. Una onda así. Él se convirtió en la mano derecha del rey del país más poderoso de la tierra. El segundo en autoridad del reino. Así llegó a ser este José. O sea, el sueño era real, la visión era real, se iban a postrar ante él, él iba a estar por encima, pero Dios no puede usar a personas soberbias, creídas, fanfarrones o agrandados. Yo decía hace algunos años, hablando sobre cosas como esta, yo decía, Dios es especialista, y si le toca a TGC, Dios es especialista en destruir la personalidad. Uno llega a Dios y lo primero que Dios hace con nosotros es destruir nuestra personalidad. Qué aliento, esto no es para evangelizar, no es para decirle, vení a Dios que te va a destruir, no. Y sobre todo si sos agrandado. No. Pero, en realidad, bueno, estoy pasando por encima un paso, porque lo que siempre digo es lo que realmente siempre sucede. El primer contacto con Dios, el primer instante, ese tiempo, la experiencia que usted tiene con Dios, no es de destrucción, sino de paz. Dios le da paz. Eso lo digo siempre, lo envuelve en una nube de paz y empiezan a cambiar cosas. En cuanto empiezan a cambiar esas cosas, lo que Dios empieza a hacer es destruir la personalidad. Como usted pensaba, no es lo que Dios quiere. Bueno, yo soy así, lo lamento, pero así no puede ser. Yo pienso de esta manera, me criaron así. A mí me enseñaron que las cosas así. No es así. No, porque a mí me parece que, lo lamento lo que a usted le parece, no es lo que le parece. Yo pienso que nadie te mandó a pensar. Eso pasa no solamente con Dios, eso pasa también en las relaciones laborales, en las relaciones de liderazgo, eso pasa en el ministerio, eso pasa con los líderes de la iglesia. A veces lo único que hacen es, les encanta cuestionar, les encanta discutir, les encanta opinar, pero hay muchos que no entienden que el mundo no se hace con opiniones, el mundo se hace con acciones, no con opiniones. A veces usted a uno le dice, pon esto acá, ¿por qué? Pone eso ahí, cállate la boca, no discuta. Esas cosas las vivimos siempre, es un mal argentino que nosotros enfrentamos, que yo enfrento permanentemente. A veces a algunos les digo, cuando tenés que pensar, te pones a opinar. Cuando tenés que opinar, te pones a pensar. Dios destruye nuestra personalidad. ¿Por qué? ¿Es Dios maligno? ¿Tiene Dios mala intención? ¿Busca Dios nuestro mal? ¿Quiere Dios tenernos sometidos? ¿Quiere usarnos como esclavos? ¿Quiere Dios tenernos con un pensamiento anulado? ¿Quiere que seamos autómatas, robots delante de Él? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Porque la frase termina, Dios es especialista en destruir la personalidad. Y una vez que sacó todo lo que sobra, Él nos coloca en el lugar que tenía para nosotros desde el principio de los tiempos. Destruye mi personalidad para darme y dejar un ejercicio pleno los dones que Él trae sobre mi vida, la visión que Él me dio, el temperamento correcto, el carácter que Él me puso, cosas que tal vez estaban opacadas o escondidas o cambiadas, que no se permitían ver, pero es necesario pasar por el proceso. No es lindo, pero es necesario pasar por el proceso. ¿Usa la procesadora usted en su casa? ¿Para qué usa la procesadora? ¿Qué hace en una procesadora? Por ejemplo, ¿qué hace? Muele, ¿qué más?
tritura, ay, qué lindo. ¿Qué más? Bueno, ponerle sí, ¿qué más? Está bien. Bueno, no me vengan ahora a retar por la... ¿Te das cuenta, Dios mío? Yo a veces digo, yo me los busco, vienen solos. No, vienen solos. Santo Cristo. Dios los cría, el pastor los junta. Muele, tritura, ¿qué más dijeron? Amasa, pica. Ay, gracias. Emulsiona. A ver, ¿qué más? Me van a dar clase de cocina. A ver, Miguel, ¿tiene algo que decir yo también? ¿No? Ya, nada. ¿Cómo? Dejemos la cocina de lado, vamos al punto de lo que quiero ir porque me están sacando del tema. ¿Qué le pasaría a usted si Dios lo pone en una procesadora? ¿Cómo se siente la carne cuando está en la procesadora? ¿Cómo se siente la masa cuando está siendo amasada? ¿Cómo se siente, no sé, qué quiere preparar? A ver, quiere hacer un bizcochuelo, quiere hacer, no sé, un pan de carne. ¿Cómo se sienten los ingredientes que usted mete en la procesadora? ¿Quedan como estaban al principio? Cuando mezcla varios ingredientes y luego sale esa masa compacta de la procesadora, ¿se pueden reconocer o separar los ingredientes? Cuando usted mezcla harina con sal y con levadura, póngale, masa básica. Una vez que lo mezcló, ¿puede separarlo después? No hay manera. Es imposible. Ese es el proceso que Dios hace con nosotros. Nos pone en esas máquinas, que es a través de su mano, para moldearnos conforme la voluntad que Él tiene con nosotros, para que al final, habiéndonos puesto palabra, habiéndonos puesto de su espíritu, sea imposible volver a reconocer las piezas originales, sino que seamos el molde que Dios quiere de nosotros. Pero nos cuesta, no es agradable. Entonces tenemos que ser moldeados y a veces tenemos que pasar tiempos de aflicción. Esto fue lo que le pasó a José. Primero fue aborrecido, segundo fue víctima de envidia. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Fíjese que era medio buchón también. Se dio cuenta, ¿no? Lo mandó a controlar a los hermanos: andad, decidme qué hacen y vení. O sea, imposible que lo quisieran. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y le dijeron uno al otro: aquí viene el soñador. No solamente que no lo querían, sino que llegaron a odiarlo. No solamente que llegaron a odiarlo, sino que el concepto que tenían de él, la manera que pensaban respecto de él, era menospreciarlo. Y tal vez lo estaban menospreciando por algo que Dios le dio. Y tal vez lo estaban juzgando por algo que Dios puso en él. Y tal vez lo criticaban o lo rechazaban o lo querían matar por algo que Dios puso en él. Es parte del proceso hasta que alcances la plenitud de lo que Dios quiere con tu vida. Es parte del proceso. Tal vez recibiste algo de Dios, tal vez recibiste una palabra de Dios, tal vez tenés un don de parte de Dios, tal vez Dios te quiere usar de una manera específica, tal vez Dios te dio una personalidad, un carácter, algo específico para ser usado. Y lo único que recibís hasta el día de hoy son, de lo que vimos hasta ahora, aborrecimiento, envidia, crítica, menosprecio. Sigue con humillación y un montón de otras cosas más que le fueron pasando a él. Entonces decís: no entiendo qué es lo que está haciendo Dios conmigo. O peor, decís: ¿dónde está Dios? O Dios se olvidó de mí. O como alguna vez yo dije, que ya se los conté. Yo sé que Dios hace tal y tal y tal y tal cosas, pero conmigo no. Yo sé que Dios puede sanar, pero a mí no me va a sanar. Yo sé que Dios bendice, pero a mí no me va a bendecir.
Como les conté hace poquitos días, que le dije yo a Dios, yo sé, Señor, mire que yo era tremendo. Yo me acuerdo de esas cosas y digo, ¿cómo me aguantó? Si yo hubiera sido Dios, yo no me aguanto ni un segundo. Haberle dicho a Dios, Señor, yo sé que vos nunca cambiás. Sos el mismo, encima bíblico el tipo para hablar a Dios, ¿eh? Sos el mismo ayer, hoy y por siempre. Escuché esta. Por eso sé, hasta me cuesta decirlo hoy, mira, que nunca me bendijiste y nunca lo vas a hacer. Hay que tener cara para decir eso yo, ¿eh? En medio de una de las crisis más grandes de mi vida. Una de las crisis más grandes de mi vida. No la. Una de las crisis más grandes de mi vida. Que he tenido unas cuantas. He tenido bastantes de ellas. Por eso aprendí a decir, lo dije anoche en un momento, cuando uno está en lo más bajo, cuando cae a lo más bajo, cuando está en el último nivel del pozo, cuando está en la peor de las condiciones, solamente le queda una cosa. Primero, ya no tiene nada que perder. Segundo, solamente le resta ir para arriba. Cuando está en esas condiciones, cuando está en lo más bajo, cuando está en lo más caído, hasta un poco antes, todavía uno se cree dueño de sí mismo. Y guarda sus pensamientos y le reclama cosas a Dios y le guarda su orgullo y no porque tengo que hacer esto y por qué querés que haga tal otra cosa y incluso hablando de economía y por qué tengo que dar y por qué tengo que poner, pero cuando ya estás, ¿conoces el lugar? No lo voy a invitar, ¿eh? Cuando ya estás ahí, cuando ya no tenés nada que perder, no te importa perder todo lo que te quede. Y solamente te resta mirar hacia arriba. Porque yo creo que no me cayó un rayo en ese momento. Le voy a contar cómo terminó la historia, porque si no, no intente hacer eso. No le diga eso a Dios, por favor. Digo, creo que no me cayó un rayo en ese momento, porque cuando termino de decir esas palabras, yo estaba hablando con Dios en el altar, en medio de una administración, llorando, diciéndole eso a Dios. ¿Sabe cómo empezó? Antes de llegar, porque ese fue casi el final. Empezó, no te rías que fue. No sos digno, escuche, no sos digno que levante mis manos y te adore. ¿Viste? Papito. Tremendo. Y yo me la paso diciendo que él es digno de gloria, ¿vio? ¿Cómo cambia la cosa? No sos digno que esté delante tuyo, que levante mis manos y te adore. Porque vos sos el mismo ayer, hoy y por siempre. Nunca me bendijiste y nunca lo vas a hacer. Me lo recuerdo todo como si fuera una oración. Yo estaba en el altar con mis manos levantadas, las dos sin micrófono, orando. Pero terminé esa frase diciendo, en medio de mi llanto, diciéndole, pero a pesar de eso también sabes que voy a seguir estando acá en el altar, levantando mis manos y adorándote. Me parece que eso fue lo que me salvó. De no ser consumido inmediatamente. Hice algo que en esa época incluso se decía que estaba mal. No se le puede reclamar a Dios, uno no puede quejarse delante de Dios, uno no puede decirle a Dios lo que le molesta, uno no le puede gritar a Dios. Yo siempre pensé lo contrario. Si Dios sabe cómo te sentís, ¿qué es preferible? ¿Que le grites a otro? Grítale a Él. Si Dios sabe cómo estás, ¿acaso un padre se molesta cuando usted como hijo va y le dice de todo y le grita y lo abraza y le llora? No, está para consolar. Y recibe y da el consuelo y apaña y cuida y levanta. Lo mismo. Esos momentos son momentos de sanidad, donde Dios desde ahí empezó a hacer una obra distinta en mi vida, en ese momento, en esa crisis. En alguna de las siguientes no tuve esa misma actitud, tuve actitudes distintas, pero son tiempos de proceso.
para cambiar nuestra personalidad y para que Dios pueda hacer lo que Él quiera hacer con nosotros. Déjenme un cachito más. Llegué hasta el 19. Versículo 20. Ahora pues vengan y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos a alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, se ve que le tenían ganas, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas árabes que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y nuestros hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aborrecido, envidiado, criticado, esclavizado. Pasó a ser simplemente una mercadería, pasó a ser simplemente un animal. Y empezó, tal vez él pensaba que él había terminado, o uno puede llegar ahí, los hermanos nunca más supieron de él, dijeron, hasta acá se terminó la historia de José. Empezó la parte complicada en la vida de José. Ya había sido aborrecido, ya lo habían tenido envidia, ya lo habían criticado, ya había sido avergonzado, pero ahora empezó la parte complicada en la vida de José. Y volvió después capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Saltemos al versículo 7, después vuelvo acá para terminar. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la esposa de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo tomó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Parece que tenía la idea fija la doña. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando huyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Él sale de estar con sus hermanos, lo vende como esclavo, entra a la casa de un oficial del faraón, entra a trabajar como esclavo. Ahora sí le voy a leer el párrafo que salteé, y en un momento tiene una situación muy particular. Siendo un joven, dice, creo que era el versículo 6, que era de muy bella presencia, era muy atractivo, era fachero el José. Esta mujer se empecinó con él y a toda costa quería acostarse con José. Él no quiso, él lo evitó, él escapó, él salió corriendo. ¿Cuál fue el resultado? No solo encima que él procuró no dañar, no ofender a su amo, encima que él no quiso lastimar a su amo, encima que él quiso guardar el temor de Dios, encima que él no quiso acostarse con esta mujer, ¿qué recibió? Acusación y cárcel. O sea, podríamos decir que, conforme al Evangelio antiguo, al Evangelio en el cual algunos fuimos formados, que Dios no estaba con él, o que José no tenía fe, o que José estaba en pecado. Pero mire lo que dice, versículo 2 del capítulo 39,
2 párrafos que voy a leer. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. No solamente él pensaba que Dios estaba con él, sino que había testimonio de que Dios estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló gracia a José en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, acá lo dice, de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Estaba Dios con él o no? ¿Y por qué las cosas le iban mal? Porque Dios estaba moldeando su carácter, su personalidad, su temperamento. Porque Dios quería trabajarlo para que sea la herramienta que Dios quería. De tal manera estaba Dios con José, que tal vez a usted no le llega a pasar eso todavía, pero dice que todo lo que él tocaba, prosperaba. Ahora, qué loco, prosperaba lo que él tocaba, pero el tipo era esclavo y estaba en la cárcel. Prosperaba lo que él tocaba, pero no podía estar con su familia. Prosperaba lo que él tocaba, pero no tenía libertad de decisión. De toda la manera que él pensaba antes, tuvo que empezar a pensar de una forma distinta. Él se creía que estaba por encima de todos, pasó a estar por debajo de todos. El que se pensaba el especial y el único, pasó a ser el especial y el único adentro de la cárcel. El especial y el único en medio de la esclavitud. Lo que hace la diferencia entre los momentos de crisis y los momentos de aflicción es entender qué es lo que Dios tiene con nosotros. En aquellas épocas también era costumbre decir, cuando estás en medio de una prueba tenés que preguntarle a Dios, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Era típico escuchar eso. Todas esas cosas van saliendo de libros, alguno opina cualquier cosa, entonces todo el mundo se cuelga de esas cosas y empieza a decir pavada porque hablar es gratis. No le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios para qué. Pero no le pregunta a Dios ni por qué, ni le pregunta a Dios para qué. Pregúntale a Dios solamente cómo tiene que salir de esa situación. Pregúntale a Dios qué tengo que cambiar para salir de esta situación. Pregúntale a Dios qué tenés conmigo para que yo esté ahora siendo tratado de esta manera. ¿Qué tengo que dejar o qué tengo que empezar a hacer? Pregúntale a Dios qué querés hacer de mí. Se nos decía también, por ejemplo, lo importante es saber si el diablo te está atacando o si Dios te está probando. Miren, me da lo mismo. Si sea que el diablo me ataca o sea que Dios me prueba, se ve que Dios está permitiendo que el diablo me ataca o Dios está haciendo que yo esté en una prueba. O sea, es la voluntad de Dios. ¿Cómo, pastor? Si el diablo me ataca, ¿es la voluntad de Dios? Voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad permisiva de Dios no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Estando en la cárcel, Dios habla de él delante de otros. Estando en la cárcel, él ayuda a otros, pero seguía en la cárcel. En un momento determinado, cuando sale de toda esa situación, cuando se vuelve a encontrar con su familia, se vuelve a encontrar con sus hermanos, Dios mediante el domingo sigo con la otra parte de todo esto, 45:5 dice, búsquelo por ahí si él tiene a mano, hasta que prendemos todo eso es más complicado. ...45:5 de Génesis... le dice José a sus hermanos... luego de encontrarse con ellos: ahora pues, no se entristezcan... ni les pese haberme vendido acá... porque para preservación de vida me envió Dios... delante de ustedes. Lo que hace la diferencia... entre tu crisis y la aflicción... es el entendimiento del propósito. Tenés que entender o tenés que buscar... ¿Era eso?
Tenés que entender o tenés que procurar saber qué es lo que tiene Dios con vos. Tenés que entender que todas las cosas, Romanos 28:8 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que te esté pasando, la aflicción, el dolor, la angustia, la prueba, la dificultad, el temor, el vacío, la soledad, la acusación, la envidia, el aborrecimiento, la humillación, la esclavitud, la cárcel, todas esas cosas. ¿Sabe que yo tengo ya 26, 27 años de conocer al Señor? 26 años. Y no digo, como dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no conozco nada de Dios. Pero en estos 26 años, no sé ya qué me debe faltar pasar. Pasé todo tipo de aflicciones, de luchas y de pruebas. De todo tipo. De todo tipo de dolores y angustias. Tal es así que en un momento, hace unos años atrás, cada vez que el Señor me hablaba de una palabra especial, me comparaba con José. Cada vez que algún profeta me daba una palabra, me hablaba de José. Y yo mismo todo el tiempo me veía identificado en la vida de José. Fui afligido, fui humillado, fui esclavizado, fui perturbado, fui lastimado. Todavía hasta el día de hoy cosecho algunas consecuencias de aquellas épocas. Todavía hasta el día de hoy hay gente que sigue sembrando cosas en contra mía. Todavía hasta el día de hoy. Pero Dios, ¿no era eso, no? Dios en todo tiempo ha sido fiel. Y entendí una cosa, que Dios a sus hijos los moldea para sacar de ellos, de nosotros, lo mejor. Entendí que el proceso no es agradable, pero es restaurador. Entendí que la restauración es hacer de cada uno lo que Dios tenía pensado en el principio del tiempo, y que eso a veces no puede ser agradable, pero es lo mejor. Y entendí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No le tenga miedo a las pruebas, póngase de pie. Vamos a aprovechar el corte y terminamos con esto. No le tenga miedo a ser tratado por Dios. Póngase delante de Dios para que Dios obre en su vida. No le tenga miedo a las aflicciones que esté viviendo. Dígale a Dios, ¿qué querés hacer de mí? No le discuta a Dios, no le cuestione. Pregúntele a Dios, ¿qué me falta cambiar? ¿Qué me falta cambiar? Pregúntele a Dios, ¿qué tenés que sacar de mí? ¿Hasta dónde me querés moldear? Para que Dios pueda hacer brillar lo que Él puso en nosotros, para poder ser las herramientas de Dios, para hacer llegar su nombre, para hacer conocer su nombre y para que Él pueda usarnos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por los tiempos, Señor, en los cuales incluso dudé de vos y de tu palabra. Te pido perdón todavía, Señor, por las arrogancias, por las soberbias. Te pido perdón, Señor, por los momentos de no comprender y de no entender. Y te doy gracias por la revelación, por el entendimiento, por la capacidad de ver y de comprender que tu mano está obrando sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada uno en esta mañana, los que estén pasando algún tipo de aflicción, que estén en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del proceso, Señor, en medio del trato. Te pido por cada uno de estos, Señor, que sea levantado por tu mano, que sea bendecido, Señor, que le des luz, le des dirección, le des revelación también, para poder encontrar tu propósito y salir así pronto de este tiempo de prueba, de este tiempo de dificultad. Que tu mano venga sobre cada uno. Levante sus manos, por favor, conmigo. Y si está pasando algún tiempo de lucha, un tiempo de dificultad, simplemente dígale a Dios, repita conmigo estas palabras: Señor, ayúdame a salir. Señor, mostrame el camino para salir. Mostrame las sendas para ser moldeado. Hacé de mí, Señor, una herramienta de tu paz. Decirle al Señor sencillamente: Señor, sacame del proceso moldeado a tu imagen y semejanza. Hacé de mí una herramienta de bendición. Padre, yo los bendigo.
Declaro sobre cada vida tu espíritu que se mueve, tu mano, Señor, que nos rodea, tu presencia que nos envuelve, Señor, llevándonos a transitar tiempos de bendición, caminos de bendición, tiempos de prosperidad, Señor, caminos de santidad, que nuestra vida sea cambiada conforme a tu imagen, que nuestra vida, Señor, sirva para llevar luz a los que están en oscuridad. Te damos gloria, Jesús. Adoramos, honramos tu nombre, Señor, en este tiempo.